Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM, y vamos a hablar hoy de la jornada 2 de la UEFA Women's Champions League. Real Madrid contra PSG. Venga, vamos. Gran partido el que hemos visto hoy en el Di Stéfano entre dos buenos equipos, el PSG y el Real Madrid. Desde el punto de vista del espectador, creo que también ha sido entretenido. Ha habido ocasiones, ha habido un poquito de todo. Unas veces ha dominado uno, otras veces ha dominado otro. Y desde el punto de vista del Real Madrid, que para eso estamos, pues creo que hay que contextualizar un poco las cosas y compararse también con lo ocurrido hace un año. Bueno, la contextualización, el equipo lleva una dinámica en cuanto a partidos, viajes y demás, que bueno, pues había que hacer un reparto de minutos. Ya hablamos contra el Levante, que veíamos algunas jugadoras probablemente mentalmente cansadas, y hoy se han visto unas jugadoras que han acabado el partido, creo que bastante bien. En el caso de Wade, por ejemplo, creo que no es así. Creo que ha estado mucho más fatigada físicamente, pero también es normal, la sobrecarga, ese ritmo de partidos que no tienen las demás, y aún así ha sido ha sido la mejor jugadora del partido, nombrada por la UEFA. Mi impresión general es que creo que el Real Madrid ha hecho un muy buen partido. Nos ha faltado rematar alguna ocasión de las que hemos tenido. Es verdad que el PSG también las ha tenido. Se podía haber llevado el partido del PSG. Nos lo podíamos haber llevado nosotras. Al final 0-0, creo que un resultado bastante justo para las ocasiones que ha habido. 4 disparos a puerta por cada equipo. Y reparto de puntos. Veremos qué planteamiento ocurre en París. Hay algún detallito que ahora entraremos un poco a verlo. Varios detalles de Alberto Toril para afrontar este partido, en el que a priori nosotras éramos inferiores al rival. En primer lugar, la alineación. Toril ha presentado al equipo con Misa en portería, esto no es sorpresa, Kenty lateral derecho, Olga lateral izquierdo, Catherine Sousa y Rocío de centrales. Centro del campo, Freya Siri, Toletti, Atenea, y después venía Zornoza y Esther. Esto para empezar. Fijaros cómo os he dado el orden. Toril lo que ha puesto en liza es un 4-4-2 clásico. Y además había una curiosidad bastante importante. Zornoza es centrocampista, Atenea es extremo, y la posición inicial de las jugadoras curiosamente era la de Atenea en el centro del campo y Zornoza acompañando a Esther. Ojo a este dato, porque ha sido una trampa que ha puesto Alberto Toril al PSG. El PSG no ha caído porque la vigilancia defensiva a Atenea ha sido muy fuerte. Si es verdad que el Real Madrid ha podido ejecutar en una ocasión ese movimiento, que ahora explicaremos, pero no ha sido con las protagonistas que esperaba tener. Alberto Toril ayer nos contaba que lo que pretendía para el partido era mantener el ritmo, ser capaces de llevar siempre el tempo del encuentro y no permitir al PSG correr en velocidad. Algo que el entrenador del PSG, al acabar el partido, también ha incidido en eso. Es decir, en la primera parte han podido correr,
el PSG ha dominado más, digamos que a los puntos se lo ha llevado el PSG, y en la segunda parte el Real Madrid ha controlado más ese tempo, esa velocidad en cuanto a control de balón. Y por lo tanto la segunda parte ha sido más del Real Madrid. Vamos a ver esa ventana de cambios, unas ventanas de cambios que hay que recordar que cuando se realizan cambios pueden salir bien o pueden salir mal. A veces planteas las cosas en dirección de campo de una manera, pero por alguna razón que a priori no has pensado, el cambio no sale todo lo bien que tú pensabas. Toril ha iniciado las ventanas de cambios bastante tarde, ya en el minuto 76. Y sospecho que ha sido una cuestión más de físico, más que intentando cambiar el partido, porque creo que el partido le estaba gustando. Cuando uno tiene un partido que le está gustando es muy complicado modificar piezas, por lo que os digo. Es decir, si más o menos tienes el partido situado donde tú quieres, ¿para qué vas a cambiarlo? Fundamentalmente por físico. Como os he dicho al principio, había una pequeña trampa para el PSG, para que el PSG cayera en ella. El PSG no ha caído y por lo tanto no tenía ya más sentido mantener a Atenea en el campo. En el minuto 76 ha sustituido a Atenea y a Toletti y ha metido a Esbaba y Maite Oroz. ¿Con qué intenciones? Pues ha puesto a Esbaba de lateral izquierdo, ha subido a Olga en el extremo y ha dejado a Zornoza al lado de Freya Siri, colocando a Maite Oroz mucho más cerca de la portería, en esa segunda punta. A todo esto no lo hemos comentado, pero Caroline Weir ha estado en banda derecha, como suele hacer cuando juega en esa posición. Es decir, aunque juega y parte de banda derecha, ella se mueve hacia el centro y tiende a colaborar tanto con el centro del campo como con la línea de ataque, ¿vale? Dejando esa banda derecha prácticamente libre para Kenty Robles. Esa era la idea original. El último cambio es el de Teresa por Olga, pero ya en el minuto 93. Este cambio no sé muy bien con qué idea lo ha realizado. No sé si era con la idea de intentar ganar un minuto más de tiempo. Un minuto más de tiempo que la colegiada no ha querido tener en cuenta, porque ha cortado la jugada en una contra bastante peligrosa del Real Madrid, algo que no terminaba de entender Caroline Weir, porque había mandado un balón cruzado a 40 metros para la carrera de Esther, que no tenía contrincantes de frente, nada más que la guardameta. Bueno, pues la colegiada ha señalado el final del partido. Bueno, cosas que pasan. En general no ha estado mal el arbitraje, pero lo de los aprobados en el mundo de las árbitras creo que todavía falta un poquito. El partido no solamente ha acabado 0-0, empate en el marcador, sino hay algunos ratios en los que también hemos quedado bastante igualados. Por ejemplo, los tiros totales han sido 13 por el Real Madrid, 14 por el PSG. Tiros a puerta han sido los mismos, 4 y 4. En cuanto a faltas, que podríamos considerar como un dato significativo en cuanto a intensidad, 10 por el Real Madrid, 8 por el PSG. Y en posesión bastante igual, 51% para el Real Madrid, 49% para el PSG. Hay algunas jugadoras que creo que han rendido a un nivel muy alto para poder empatar este partido, porque el PSG, recordemos que tiene jugadoras de un muy, muy buen nivel. Hablábamos en la previa que faltaba Catato, pero es que el PSG tiene un montón de jugadoras que te pueden complicar la vida. Estamos hablando de un candidato histórico a ganar la Champions. Es verdad que tiene al Olympique, que hay otros equipos que a priori son superiores a ellas, pero es un equipo muy, muy, muy competitivo y que está ahí. Llegó a semifinales el año pasado
Y bueno, pues tiene muchísima experiencia en esta competición y siempre está en la pomada. Una jugadora que quiero destacar, Freya Siri. Cuando vino su fichaje, dijimos que era un perfil que no existía en la plantilla y que era necesario para determinados tipos de partidos en los que no se iba a tener control, se iba a sufrir y tal, ¿vale? Pues este es el tipo de partidos para los que vino Freya Siri y creo que hoy ha justificado su fichaje, ha hecho un partidazo, bajo mi punto de vista, ha controlado los envites del PSG cuando venían en horas. Recordar, por ejemplo, el año pasado esas oleadas de ataques del PSG eran incontrolables por parte del Real Madrid y la defensa. Esta vez las ha sujetado Freya Siri. El combate cuerpo a cuerpo de las jugadoras del PSG con Freya, de normal, ese uno contra uno lo ha ganado Freya. Ha distribuido, ha defendido, ha cortado, ha generado presencia en su zona y además ha tenido peligro, ha tenido un disparo a larga distancia que ha tocado a la guardameta porque esa iba adentro. Me parece un partido muy muy completo de Freya. Otro partido completo, Weir. Es que Weir es complicado, o sea, aunque creo que al final iba un poquito cansada, pero lo que hace con el balón parece que no va a llegar, pero tiene una zancada brutal esta jugadora. Le mandas el balón a 10 metros y llega. Controla, pasa, descarga, libera espacios. Es increíble lo de esta jugadora. ¿Y qué otra jugadora podemos destacar? Bueno, Misa hoy ha tenido un partido también muy muy bueno, mejor que el del Levante. Ha salvado al Real Madrid, concretamente en un mano a mano, por ejemplo. Ha salvado esa jugada, pero es que ha tenido varias intervenciones. Una moto por ahí. Ha tenido varias intervenciones también de bastante mérito. Y en esos detallitos del partido os voy a contar esa trampita que ha mandado Toril. Ha sido un poco sorprendente ese juego de 4-4-2, dejando a Zornoza de compañera de Esther y poniendo a Atenea un poquito más atrás. Bueno, la idea ha sido curioso porque antes de empezar la segunda parte se han reunido Atenea, Zornoza y Rocío. Y le estaban explicando, tanto Zornoza como Atenea, el pase largo y cuál era el movimiento que había que hacer. Ese movimiento consistía en que el balón le llegaba a Zornoza, que es la que está adelantada. Zornoza contemporiza el balón. Lógicamente tienes a Esther delante y la segunda línea viene acompañando la jugada. Si Zornoza contemporiza, todo el carril izquierdo queda en ese momento parado por la contemporización de Zornoza y Atenea dobla en velocidad hacia la espalda de la lateral, que probablemente en ese momento estaría preocupada por ese control de balón de Zornoza. Está despistando, está haciendo que la atención de la defensa del PSG centre en Zornoza y deje el carril libre para Atenea. Eso ha ocurrido, lo que pasa es que la protagonista era Olga. Ha sido Olga. Atenea no ha podido realizar esa jugada y Olga ha sido quien ha aprovechado esa especie de trampa. El caso es que la jugada ha salido bien, pero claro, yo entiendo que lo que pretendía Toril era no que fuera Olga, sino que fuera Atenea. Después ya, claro, Zornoza se ha ido hacia atrás
y la idea no se ha llevado a cabo finalmente. Yo no sé si luego intentará repetir esta idea de tratar de conseguir ese carril libre, ese carril izquierdo libre para Atenea. Bueno, una Rocío que no le he comentado antes entre las destacadas del partido, sí lo he comentado en Twitter, y me parece también reseñable en cuanto a la evolución de la jugadora. Recordemos cómo jugó en el choque del año pasado Rocío con el PSG. Si es verdad que no es el mismo PSG, si es verdad que tuvo enfrente a Katoto, hoy no, pero aún así creo que hemos visto una Rocío muy diferente. Tanto en París como en Madrid el año pasado, Rocío estuvo muy superada, ampliamente superada, no solamente por Katoto, sino por toda la línea ofensiva del PSG. Y este año la he visto mucho más madura y sosteniendo bien la defensa, ¿no? En cuanto a engaño de la línea de ataque del PSG, que es una línea muy temible, la de ataque del PSG, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho el partido de Rocío, sobre todo en cuanto a la tendencia, insisto, ¿no? En cuanto a la evolución de esta jugadora en cuestión de un año. Ahora ya entramos en dinámica de liga. Recordar que jugamos contra el Sevilla este próximo fin de semana, el día 30 a las 7 de la tarde en el Di Stéfano, y que luego entre semana jugaremos el partido aplazado que tenemos contra el Villarreal, para que luego al fin de semana tengamos el derbi en el Di Stéfano. Mañana directo, 10:30 de la noche. Probablemente, muy probablemente, hablemos de la selección en cuanto a las últimas novedades. Por cierto, una selección, la sub-17, que ha ganado a Alemania y que se planta, por lo tanto, en la final del Mundial de la India contra la Colombia de Linda Caicedo. Pero bueno, ya haremos previa y demás. Vamos a hablar en el directo de la absoluta, claro, y de las noticias de Marca y las declaraciones de Lola Gallardo y de las no declaraciones de Nerea Izaguirre y de qué está ocurriendo o cómo se ve este asunto, porque la verdad que estamos llegando a un puntito de máximo cabreo, francamente. Nada más, acordaos que si queréis comentar algo más para el directo, podéis entrar en el Discord, podéis comentar cualquier cosa en el Discord, tanto del fútbol femenino como del masculino y de la cantera también. En la descripción tenéis la URL. ¿Y qué más? Decirte que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Al final del vídeo tenéis las declaraciones de Alberto Toril tras el partido. Así que ya, con esto, os dejo a Alberto. ¡A la Madrid! Sí, vital, hemos sumado un punto. Creo que hemos hecho un partido muy sólido, muy completo en toda la fase del juego, hemos defendido muy bien y luego hemos sido capaces de generar, sobre todo en la segunda parte, hemos generado 3 o 4 ocasiones claras. Por lo tanto, creo que nos vamos contentos con el punto, seguimos sumando, a pesar de que creo que hemos merecido la segunda parte un poco más. Nos ha faltado el último disparo para poder ganar, pero nos vamos muy contentas porque el nivel ha sido muy bueno. Bueno, tener las ideas claras, yo creo que hemos sido un equipo muy sólido, hemos defendido muy bien, sabíamos que por banda ellas iban a estar centrando todo el rato y que teníamos unas jugadoras muy rápidas y creo que eso lo hemos podido solventar bien y la verdad que ha sido meritorio para el equipo porque ha mantenido la portería a 0 en esos contraataques. Yeah,
Yeah, definitely. We knew it was always going to be a tight game. PSG are a top team. They've obviously got loads of experience in the Champions League, and I thought we played well. The game, both teams had chances, but we defended really well and we created a lot of chances, especially in the second half. So maybe 0-0 is a fair result, but a lot to build on, and quite a few more group games to go as well.